¿Qué hizo el Papa Francisco? El Papa Francisco repitió lo mismo que dijo Benedicto XVI, que los homosexuales tienen que vivir en castidad, están llamados a la santidad, se los trata con respeto, pero no pueden ser sacerdotes, no pueden ser religiosos tampoco. Yo no descarto, y esto lo voy a decir así, ¿no? Yo no descarto que el Papa se equivoque en alguna de sus afirmaciones. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque el Papa Honorio, en su momento, afirmó que en Cristo había una sola voluntad, que era la voluntad divina, y no tenía voluntad humana. O sea, dijo una herejía. Y directamente esa herejía quedó registrada en un libro herético. Y también el Papa Honorio fue condenado por papas posteriores, ¿no? Eso lo dijo en una carta al patriarca Sergio en su momento, donde afirma la herejía monotelista, pero el Papa no lo dijo ex cátedra. Yo lo que siempre le digo a la gente es tan equivocado pensar que el Papa no habla nunca ex cátedra, porque como vicario de Cristo, cuando define un dogma, habla ex cátedra, pero también es equivocado pensar que el Papa no se equivoca en nada, ¿no? El Papa, cuando habla en una entrevista, cuando habla en público, se puede equivocar tranquilamente y, digamos, eso no va contra el dogma de la infalibilidad, ¿no? Porque el dogma, según la Pastor Eterno del Concilio Vaticano I, el dogma de la infalibilidad papal es solamente cuando habla ex cátedra o solamente cuando habla según el magisterio ordinario definitivo, que es cuando menciona algo ya mencionado y definido por varios papas. Ahora, cuando él predica un sermón, cuando él predica una homilía, se puede equivocar tranquilamente, ¿no? Esto hay que decirlo. Pero a mí no iría contra mi fe si el Papa dice algo que es equivocado, sea de la homosexualidad o sea de otros temas. Lo que voy a decir es, respetuosamente, voy a seguir la doctrina católica de siempre. Ahora bien, o sea, respetuosamente estoy en Sí. desacuerdo con el Santo Padre, me quedo con la doctrina católica de siempre, de todos los tiempos, porque el Papa es custodio del depósito de la fe, pero no es dueño, ¿no? Ahora, con respecto a la homosexualidad, lo que le digo a la gente es que preste atención a lo que el Papa dice en todo su contexto, porque muchos me acusan a mí de querer salvarlo al Papa. No, yo no soy una persona que salve a nadie. Tú me conoces, Miguel, y cuando algo es Sí, equivocado, yo no voy a andar defendiendo lo indefendible, pero cuando es justo, ¿no? claro. A mí me parece que están los papofóbicos y los papólatras. O sea, por una parte, los papólatras son aquellos que si uno no le tira flores al Papa, ya uno es un hereje. Y no es la cosa, no es que hay que tirarle flores al Papa. Yo creo que ni el Papa lo quiere eso, ¿no? El Papa Mm. es un hombre humilde, me parece que va a estar de acuerdo si estamos en desacuerdo con él en algunas cosas. Ahora, están los papofóbicos también, que uno tiene que criticarlo al Papa. Si uno no le tira piedras, ya uno es un hereje. Entonces, en conclusión, somos herejes para un grupo y para el otro. Es un poco así. Yo lo que le digo a la gente es, no todo lo que el Papa dice es equivocado. Se armó un lío muy grande en varias situaciones. Una, hace poco, resulta que a mí me mandaron varias personas en Facebook, en X, me mandaron un artículo donde el Papa supuestamente había admitido seminaristas homosexuales Ajá, yo vi esa noticia. y resulta que era mentira. Después ustedes vayan a donde está el padre Javier Olivera Rabasi, que el padre me mandó a mí todo lo que se escribió al respecto, y yo lo leí también. No hay nada que no se haya dicho antes, ¿no? Se repite exactamente lo que dijo Benedicto XVI, que los seminaristas homosexuales, aún los que viven en castidad, no pueden ser sacerdotes. O sea, lo que dice Benedicto XVI lo repite el Papa Francisco para los obispos italianos. Dice, un homosexual que vive en castidad tiene que vivir en castidad, pero no es apto para el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque no puede imitar la paternidad de Dios, por un lado, o sea, el homosexual al tener el acto cerrado a la vida, no puede ser padre ni puede tampoco entender la paternidad de Dios. Y después dice, no lo dice con estas palabras, pero básicamente dice que a un homosexual uno lo expone a una tentación permanente. Para que la gente entienda, yo soy heterosexual, por ejemplo, vivo en castidad, ¿no? Pero si yo como seminarista hubiese tenido que hacer mi seminario en un convento, ¿no? Supongamos
que las monjas y los seminaristas comparten la habitación, hay 20 seminaristas en una habitación. Claro. Imaginémonos que yo hubiese tenido que estar en una tentación perenne. Exactamente. Y el homosexual va a tener que lidiar con sacerdotes, hombres, claro, toda la vida. Se lo expone y además, bueno, el homosexual es mucho más promiscuo que el heterosexual. Eso está bien probado. Mientras un heterosexual promiscuo tiene unas 23 parejas al año, más o menos, no es matemático, ¿no? Pero los homosexuales promiscuos promedio tienen hasta 55 parejas al año. O sea, wow. el hecho de... Miren, el 80% de los sacerdotes que abusaron de niños eran homosexuales. Y esto según los estudios de la Universidad John Jay, no lo dice el padre Tomás. Busquen los estudios de la Universidad John Jay. Obviamente, menos del 1% de los sacerdotes, o sea, la mayoría no son así, ¿no? Pero el 80% de ese menos del 1% eran sacerdotes con esta tendencia homosexual, porque los niños abusados eran de 14 y 17 años, muchos de ellos, varones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el homosexual no necesariamente es un pedófilo, o sea, no vamos a decir, bueno, por ser homosexual va a ser pedófilo. Lo que sí es cierto es que el homosexual naturalmente es más promiscuo que el heterosexual. Entonces, naturalmente cae más en esos problemas que el heterosexual. Entonces, meter a un homosexual en un seminario es meterlo en una ocasión de pecado permanente. Por más que la gente le pese, esto es así. ¿Qué hizo el Papa Francisco? El Papa Francisco repitió lo mismo que dijo Benedicto XVI, que los homosexuales tienen que vivir en castidad, están llamados a la santidad, se los trata con respeto, pero no pueden ser sacerdotes, no pueden ser religiosos tampoco. Que se santifiquen viviendo en castidad, que lo pueden hacer, y viviendo una vida cristiana santa, que todos estamos llamados a eso. Ahora, cuando yo leí el documento dije, pero ¿de dónde sacan los medios? Claro, ¿cómo tergiversaron todo? Exactamente, ¿no? Lo mismo, otro ejemplo, ni bien el Papa asume como pontífice, ¿no? Dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Lo dijo así, ¿no? Y los medios, el Papa Francisco se habla de la homosexualidad, y yo leí el discurso completo y resulta que lo que dijo fue, mi doctrina es la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice el catecismo, no? Que la orientación sexual no es pecado. Ahora, el acto homosexual es pecado. Entonces, lo que está mal es el acto homosexual. Pero la persona homosexual que vive en castidad no peca, ¿no? O sea, como los del grupo Courage. El Papa no dijo otra cosa que lo que dijo el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, en lo que es justo es justo. Eso fue lo que dijo el Papa. Y finalmente podemos mencionar las famosas bendiciones de las parejas gay. El Papa, después de ese documento, que bueno, digamos, ese documento fue sacado por Tucho Fernández, no fue sacado, aunque el Papa lo firmó, le puso su firma, está perfecto, yo no voy a andar justificando lo injustificable, pero lo concreto, y para que la gente entienda, es que el Papa después aclaró, y mi obispo a mí me lo dijo y se lo dijo a todos los padres, no se bendice a las parejas homosexuales, se bendice a las personas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que Carlos, por ser Carlos, puede recibir la bendición. Miguel, por ser Miguel, puede recibir la bendición. Pero Claro. no puedo bendecirlos como pareja. O sea, si vienen agarrados de la mano, me dice, ¿nos bendice como pareja? No, no puedo, porque el pecado no se bendice. Ustedes están viviendo en pecado mortal, yo no los bendigo, pero puedo darte una bendición individual a ti como Carlos y a ti como Miguel. Ahora, eso no quita que esa persona viva en pecado. Por ejemplo, mi bendición no cambia nada. Si esa persona no se confiesa, no se arrepiente y no se separa de su pareja, porque los homosexuales que se arrepienten se tienen que separar, tienen que ir por caminos diferentes y tienen que vivir en castidad, ¿no? Bueno, esas personas para poder ser perdonadas por Dios tienen que separarse ante todo y tienen que empezar a vivir en castidad. Yo no bendigo nunca a la pareja, bendigo a la persona individual. Pero que yo bendiga a una persona individual no quiere decir que esa persona tenga que comulgar. O sea, esa persona si está en pecado no puede comulgar, no puede confesarse, no puede recibir los sacramentos, ¿no? Y si esa persona está en pecado y no se arrepiente, se va a ir al infierno lo mismo, por más que realmente reciba la bendición, ¿no?
La bendición, mira, la puede recibir un sicario, la puede recibir un asesino, la puede recibir un violador, la puede recibir quien fuere, ¿no? La bendición es pedirle a Dios la conversión de esa persona y que esa persona cambie su vida. Pero si esa persona no deja de matar, no deja de robar, no deja de violar, o los homosexuales no dejan de tener sexo homosexual, si no se arrepienten, Dios no los perdona y se pueden condenar. Eso es así, ¿no? Entonces, lo que dijo el Papa no es nada contra la doctrina católica. En conclusión, no se guíen por los papofóbicos que siempre le pegan al Papa y no se guíen por los papólatras. Vayan ustedes y vean todo el contexto de lo que el Papa dijo. Y bueno, y si se equivocó en el error, no lo sigan, pero primero vean si se equivocó o no, ¿no? Y si se equivocó, lo que hay que decir es, bueno, sigue siendo el Papa, lo tenemos que respetar, pero en el error no seguimos a nadie, ni siquiera al Papa. O sea, en la verdad seguimos a la persona que diga la verdad porque la verdad pertenece a Jesucristo. En el error no seguimos a nadie, ni aún a las más altas jerarquías. El error nunca se acepta, ¿no?